Muy buenos días, alumno del segundo año de secundaria. Te saluda el profesor Bruno Carrascal Melgarejo. Soy el encargado del área de Ciencias Sociales. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal. Pero antes de poder desarrollar el tema de Historia Universal, tenemos que leer ciertas indicaciones las cuales nos van a ayudar en el proceso de nuestro aprendizaje. Vamos a leer las siguientes indicaciones, ¿te parece? La primera, tú tienes que recordar que todo lo que hoy desarrollamos no debe estar copiado en el cuaderno. Van a haber pequeños cuadritos que van a estar en la parte superior de cada diapositiva, las cuales nos van a indicar qué es lo que debemos copiar. ¿Ok? Número dos, la actividad que está en la última diapositiva tiene que estar bien trabajada en el cuaderno. Recuerda siempre la ortografía y la caligrafía. Continuamos. ¿Qué me vas a enviar a mi WhatsApp personal? La actividad, la tarea, más lo que esté para copiar en el cuaderno. ¿Cuándo? El día viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Por favor, en ese rango de horario, enviarme la tarea. Recuerda que un cuaderno ordenado, un cuaderno limpio, dice mucho de un alumno. Recuerda que todo lo que tú me estás enviando es evaluado. Muy bien. Dicho ya las indicaciones, con esto podemos trabajar de la mejor manera. Bien, vamos a trabajar el tema del día de hoy. Si ya te habrás dado cuenta más o menos el ambiente de a dónde nos estamos llevando, vamos a estudiar una de las civilizaciones antiguas que literalmente han aportado mucho a nuestra sociedad hoy en la actualidad, que es la civilización musulmana. Vamos a aprender un poco de ello, pero profesor, ¿dónde se ubicaron los musulmanes? ¿Qué hicieron los musulmanes? Profesor, yo no sé nada de los musulmanes. Muy bien, estamos aquí para aprender un poco más de ellos. Continuamos. Primero, ¿dónde surge la civilización musulmana? Tenemos que analizar el espacio geográfico. Para eso tenemos que ver que en la parte del mar Mediterráneo, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico y el Mar Arábico, se ubicaron civilizaciones muy importantes. Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos Egipto, aquí tenemos a Mesopotamia. Ahora tenemos a otra civilización muy importante, que es la civilización musulmana. En este caso, tenemos que están ubicadas aquí, justo en donde dice Medina y donde dice la Meca. Sus límites, pues por el norte está Siria y Mesopotamia, por el lado de aquí. Por el sur tenemos al mar Arábico, por el oeste al Mar Rojo y por el este al Golfo Pérsico. Quiere decir que en esta región está ubicada la civilización árabe. ¿Ok? ¿Cuáles eran sus recursos? Pues te darás cuenta que es un desierto, pero es un desierto que está cerca de un mar, entonces posiblemente tuvo algo de beneficioso estar en ese lugar. Continuamos. ¿Quiénes eran los árabes antes del Islam? Ah, mira, estamos primero hablando a los árabes. ¿Quiénes eran? Literalmente los árabes provienen de la raza semita o la raza hebrea, como tú lo quieras considerar. Según la tradición musulmana, eran descendientes de Abraham a través de su hijo Ismael. La historia bíblica más o menos menciona que Abraham salió de Mesopotamia hacia un lugar determinado que estaba cerca de Siria y ahí se iba a ubicar y que Dios le iba a dar un hijo. Hay un momento, un contexto extraño donde Abraham se adelanta a la situación y tiene un primer hijo con su esclava, a la cual a este le llamó Ismael. Luego le nació otro hijo, al cual era un hijo legítimo, pues lo tuvo con su esposa, con Sara, de la cual, pues, con el hijo de Sara iba a seguir la línea general del pueblo hebreo. Pero con Ismael se iba a dar otra situación, pues Ismael con su mamá fueron expulsados de la casa de Abraham y ahí es donde se fomenta una nueva civilización, un nuevo pueblo llamado el pueblo. Los árabes están distribuidos en dos aspectos, los árabes de la costa y los árabes interiores. Los árabes, de la costa estaban ubicados cerca al mar Rojo, pues eso les permitía el comercio. Era un pueblo de agricultura, se dedicaba mucho a las caravanas y al transporte. En cambio, los árabes interiores, eran seminómadas, pastores, les gustaban mucho los conflictos, el pillaje, pero también cuidaban de sus rebaños. Normalmente los árabes estaban situados por tribus y cada tribu tenía un sheikh. Un sheikh era como decir como el jefe de una horda, de una tribu. ¿Ok? Los árabes eran politeístas. ¿Qué es politeístas? Pues politeístas es que creían en varios dioses, consideraban a varios dioses. Ellos pues creían en los genios, en las dijinas, que eran partes misteriosas de la religión árabe.
normalmente tenían un ídolo y este ídolo se llamaba el Kaaba, ¿ok? Y el Kaaba era adorado en la Meca, así como te puedes dar cuenta aquí en la imagen, en este lugar era adorado. ¿Ok? Pues también tenemos en consideración algo llamado la piedra negra, que era un artilugio muy importante para ellos. Era un aspecto más religioso. En resumen, los árabes, antes de la llegada del Islam, porque vamos a ver cómo es esa situación, era una sociedad dividida en tribus, eran semitas, eran descendientes de Abraham. En su economía, pues la agricultura era el aspecto más importante, el comercio también. Luego también estos eran polisteístas en su aspecto religioso, pues adoraban en su santuario Acaba y pues también tenían a una piedra negra que era supuestamente la piedra protectora de los árabes. Entonces, hasta aquí era el proceso de los árabes, que era un pueblo más que todo nómada, ¿ok? Un pueblo errante. Continuamos. Ahora, ya entramos al proceso de entender al Islam. El hombre que da paso a esto es Mahoma. ¿Quién es Mahoma y qué es el Islam? Normalmente sabemos que Mahoma, recuerda que los árabes eran politeístas, Mahoma le va a dar un cambio a esa situación. A través de ideas influenciadas por el judaísmo y el cristianismo, él empieza a creer en algunos cambios. Vamos a dejar de ser politeístas y vamos a empezar a ser monoteístas. Vamos a creer en un Dios. En este caso, para los judíos, pues Jehová, Elohim, Dios era su Dios único. Ellos eran monoteístas. En cambio, para los islamistas que iban a nacer, pues Alá sería el Dios y Mahoma sería su profeta, el hombre indicado para encargar todo lo que Alá les quería comunicar a ellos. Entonces, al él dar estas pequeñas ideas revolucionarias para ellos, empieza a tener ciertos problemas con los jefes de esas tribus, ¿no? Con los sheiks de esas tribus. Y literalmente empiezan un conflicto con Mahoma. Esto obliga a que Mahoma huya en el año 622 y él huye a la Meca y empieza un conflicto llamado la Guerra Santa o el Yihad. Es literalmente contra los infieles que se producen en conflictos entre ellos mismos, podríamos determinarlo como una guerra civil, algo así, donde ellos, la discusión o el tema de conflicto era la ideología, ¿ok? El tema ideológico. Continuamos. Tenemos aquí un resumen de quién fue Mahoma, en qué año nace, su primera esposa. Él literalmente gana la Guerra Santa y conquista la Meca en el año 630 y él desarrolla una situación muy importante dentro de la civilización. Entonces, el islamismo, aquí vamos a entrar a lo que ya Mahoma quería plantear. El islamismo significa sumisión a la voluntad divina. ¿Ok? Sus características, pues normalmente en una religión, recuerda, monoteísta, creía en un solo Dios, que estaba influenciada por los judíos y por los cristianos. A estos nuevos creyentes se les llamaría musulmanes. Normalmente era una comunidad, el Umma era una comunidad musulmana donde los nuevos creyentes iban a congregarse. Para los hebreos, la Biblia hasta el día de hoy es mencionada como el libro más sagrado. Para los musulmanes, el Corán es un libro más resaltado, que está dividido en 114 suras, que vendrían a ser capítulos, y más de 6.226 aleyas, que vendrían a ser los versículos, ¿no? Que normalmente conocemos en la Biblia. Este fue redactado por Said Talabi, que fue el hombre que se encargó de redactar el Corán y pues bajo la supervisión de Mahoma. Entonces, esta religión tenía 5 pilares. Primero, la fe en Mahoma, la oración constante a Mahoma, estar orando en constante. Ellos tenían ciertos horarios y donde, por ejemplo, un ejemplo, si a las 12 te toca orar y a las 12 estabas en el patio o en el mercado, ahí mismo tienes que inclinarte para orar. El ayuno era un aspecto muy relevante, donde ellos se privan un poco del alimento y pasaban un momento de meditación en compañía para aliviar el alma y poder conversar con Allah. La limosna, que vendría a ser lo que hoy es como un diezmo que se daba en aquellos años para poder fomentar el crecimiento de la religión. Y por último, la peregrinación, que era muy importante. Bien, hasta aquí entendemos muy bien cuál es el cambio de los árabes hacia los musulmanes. Los árabes literalmente era una religión hecha por, una nación, disculpen, hecha por tribus, pero el islamismo ya empieza a entrarse a un sentido más conformado. Politeístas los árabes, monoteístas los musulmanes. Es un cambio radical, pero más organizado. Literalmente ahora vemos que la expansión de los musulmanes fue progresivo. Para el año 715 normalmente el mapa era este, ¿no?
Para el año 615 ya era un imperio gigantesco, que ubicaba todo Persia, Arabia, tenía Armenia, Siria por sus lados, y literalmente por acá arriba estaban los francos, los eslavos, perdón, y el imperio bizantino que se estaba desarrollando. Era un pueblo que empezó a crecer a todo dar porque su organización era única. Ahora, normalmente el imperio musulmán estaba dividido por tres estrategias. Primero, el califato ortodoxo, que estaba ubicado su capital de esta nación, de esta dinastía, se le podría decir así, en la capital de Medina. ¿Ok? Ahí es donde surgen los primeros califas o primeros gobernadores, ¿no? Aquí tenemos mencionados como Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, que cada uno tiene sus clasificaciones y características diferentes. Luego entramos al califato de Omeya, que ella es más la expansión de los árabes por casi todo el medio del mundo europeo, ¿no? Donde ahí encontramos a Walid y a Iksan, que eran hombres que empezaron a gobernar de una forma muy importante y a expandir el imperio musulmán. Y por último tenemos el califato de la Abasida, que literalmente su capital estaba en Bagdad y llegó a su máximo esplendor, tanto científico como filosófico. De los árabes tenemos mucho de la filosofía y de la ciencia también. En este caso van a destacar a Abul Abbas y tenemos a Harun al-Rashid, que eran hombres que empezaron a impulsar la ciencia, el arte, empiezan a manejar mucho lo que es la filosofía. ¿Okay? Nosotros a veces consideramos a los griegos como el aspecto muy importante de la filosofía, pero también los musulmanes aportaron mucho al aspecto de la filosofía. El arte musulmán, como podemos ver en imágenes, pues a diferencia de las demás civilizaciones, también tuvo lo suyo en la construcción y los monumentos, en las mezquitas, de la forma de cómo ellos construían, tenía mucho de relevancia con la religión. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos aportaron los musulmanes? Vamos a ver aquí. Primero, la numeración del álgebra, introduciendo en su uso del cero. También utilizaron la geometría euclidiana, utilizaron la trigonometría, practicaron la alquimia, que es el origen de la ciencia de la química, trabajando el alcohol, y la avicena, que es considerado como un aspecto de la medicina filosófica de ese tiempo. ¿Ok? Bien, hasta aquí ha sido la sesión muy importante concerniente a los árabes. Espero que te haya gustado mucho la clase del día de hoy. Si tuvieras alguna pregunta, pues estamos ahí para atenderte. Espero que te haya ayudado mucho la clase de hoy y que tengas un buen día. Cuídate mucho. Hasta luego.